Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Sígueme hacia la perfección. Y vamos a mirar de una forma breve y panorámica la vida de Pedro y ver cómo nos podemos relacionar a esta realidad. Y es a la realidad de cómo nuestra naturaleza opera en diferentes presiones o en diferentes realidades que el día nos presenta. Y vamos a ver en la vida de Pedro estas realidades y entonces con el fin de que nos motive a crecer, nos motive a aprender ese camino hacia la perfección. Porque aquí en Universidad Cristo compartimos, creemos, entendemos la realidad de las palabras cuando Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Que esas palabras tienen mucho significado, porque esas palabras, al ser entendidas espiritualmente, revelan la realidad histórica de todo ser humano que ha vivido. Y en especial en todo ser humano que quiere crecer como un ser perfecto, como una mejor versión de la persona que es. Pues el tomar su cruz representa ese análisis, esa autoevaluación diaria necesaria que siempre sinceramente revela y da a conocer el estado que nosotros estamos. Porque a través de las experiencias del día, a través de las situaciones, entonces de la forma en cómo reaccionamos o de la forma en cómo accionamos, cómo lidiamos, cómo recibimos las situaciones y cómo actuamos, sinceramente revela aquello que predomina en nuestra mente, nuestro contexto y mayor contenido, nuestra máxima conciencia. Y por ende, en este video, sígueme hacia la perfección. Queremos entonces el principio de las palabras de Jesús cuando en Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pues queremos poner en práctica todo lo necesario y aprender todo lo necesario para en la realidad de esta vida podamos vivir conforme a tal realidad, la realidad de la perfección, porque la perfección es algo alcanzable y aquí en Universidad Cristo esa verdad la vamos a continuar compartiendo y practicando, porque a diferencia de la tradición de fe, como yo fui nacido y criado en el Evangelio, en la cristiandad, pues se entiende e interpreta que solamente el único perfecto y digno a seguir es Jesucristo, que está allá arriba en el cielo sentado a la diestra del Padre. Pero aquí en Universidad Cristo compartimos a Jesús, el ser histórico humano como tú y como yo, que vino a ser el ser que perfeccionó en sí mismo, tomó su cruz en sí mismo cada día y a través de las experiencias de cada día se perfeccionó a sí mismo por lo que contenía en su mente, y eso dio a conocer la realidad de este evangelio o buena noticia, para que ahora todo aquel que lo siga, que lo imite,
entonces pueda experienciar o experimentar la misma realidad. Y así entonces, tanto fue la vida de Jesús que nos sirve como ejemplo histórico. Tanto vamos a ver la realidad de la vida de Pedro que nos sirve de evidencia histórica también, para que así podamos en nuestro contexto, en nuestro hoy, nuestro presente, poner estos principios y realidades en prácticas, y es inevitable que alcancemos la misma realización, la misma unión en el mismo sentir y en espíritu, en la realidad de lo que es la vida eterna. Así que vamos a ver panorámicamente la realidad de Pedro, y tengo aquí unas notas y quiero pues comenzar rápido, y vemos que tres eventos que son bien reconocidos en la vida de Pedro. Uno de ellos fue cuando Jesús, según Mateo capítulo 15, pregunta: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo. Y Jesús lo bendijo por eso. Pero luego vemos en el capítulo 16, creo que en el verso 22 o algo, donde Jesús está hablando y diciendo que le es necesario padecer, inclusive morir. Y Pedro entonces lo llama aparte y le dice: no, ¿cómo es posible? Porque Pedro ahí estaba revelando una realidad en su ser interior, que su naturaleza egocéntrica, que ciertamente él deseaba que Jesús fuera un rey político, para Pedro entonces ser parte de este reino físico, político, gubernamental. Y Jesús vino a compartir las realidades de un reino espiritual, de una realidad dentro del ser, para que Pedro conociera la realidad de, al seguir a Jesús, entonces el peso y significado de tomar su cruz cada día, para que así entonces alcanzara la entrada al reino por el cual Jesús era rey, y vino a concientizar a los suyos, a Pedro y a nosotros, de este reino interno, para que cada uno, al seguirlo, entonces sea rey de su propio reino, de su propio ser. Y esa era la realidad que Jesús vino a manifestarle a Pedro. Y entonces, pues naturalmente, Pedro estaba demostrando su egocéntrica humanidad, que estaba procurando siempre lo suyo, basado a sus personales intereses, deseos, emociones, agenda. Y así usualmente la mayoría de nosotros diariamente vivimos 24/7, centralizados en nuestro panorama, en nuestra agenda, en nuestros beneficios, y así vivimos la vida de una plataforma egocéntrica. Y esa es una de las cosas. Y vemos cómo Jesús entonces los reprendió, diciéndole con palabras fuertes en su lengua aramea. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Y la palabra Satanás en arameo significa adversario, oponente, opositor. Y cuando uno continúa leyendo el texto, uno se da cuenta la realidad de que le está hablando en su lengua aramea, y le está diciendo: hey, no te opongas, no seas un adversario a esta realidad. No seas un Satanás, le está diciendo. Aunque lamentablemente en el contexto ya de la teología y la ideología y todo estas, satanologías, pues para el cristiano Satanás representa otra realidad, pero aquí leyendo en el contexto, la palabra solamente significa adversario, y Pedro estaba haciendo esa función por su egocéntrica forma de ser, y ese es uno de estos eventos. Otro de los eventos en el mismo proceso vemos cuando entonces Pedro por su enojo, aquí se manifiesta el enojo, donde entonces un impulso incontrolado,
cuando vinieron los soldados a arrestar a Jesús. Y Pedro le cortó la oreja a uno, y ahí vemos el milagro, según las Escrituras, el último milagro que hizo Jesús, restaurándole la oreja al soldado. Pero vemos ese impulso incontrolado del enojo, de la ira, y de reaccionar inmediatamente sin pensarlo. Y aquí vemos esas características en la vida de Pedro, que cuando eventos en la vida surgen, entonces estaban demostrando lo que todavía prevalecía en él. Y por eso, a través del ministerio de Jesús, vemos como a través de sus enseñanzas enseñó principios. Vemos el Sermón del Monte, vemos las parábolas. Todo esto fueron enseñanzas íntimas, pero la máxima enseñanza de Jesús fue su estilo de vida, fue sus acciones, que siempre demostraban la realidad suprema en su conciencia, su mentalidad, que a través de su mentalidad controlaba sus pensamientos, sus emociones, y las manifestaba siempre en sus acciones, dando a conocer el espíritu que contenía. Y entonces así enseñó a Pedro. Y vemos que Pedro todavía, en el proceso de seguir a Jesús, todavía no estaba preparado y alcanzado la perfección. Y vemos entonces la naturaleza de cada ser humano, que para lograr la perfección y ser perfecto, es inevitable errar a la marca. Es inevitable lo que se llama en griego amartía, que lo conocemos como pecado o pecar. Y eso significa fallar a la marca. Yo sé que para un occidental en la religión y tradición, pecado es lo peor que tú puedes hacer, lo más malo, lo que nos separa de Dios y todas estas realidades. Pero históricamente y naturalmente, con el fin de alcanzar la perfección, entonces el pecado, fallar a la marca, amartía, cometer errores, es parte del proceso natural, porque se aprende, se crece, se entiende, se sufre, sí, porque las consecuencias, las acciones traen consecuencias, pero lo significativo es el proceso y el entendimiento que se obtiene, la reflexión, que todos los errores traen como escuela. Entonces, por eso vemos a Jesús, que cuando le dijo, sígueme inicialmente y te haré pescadores de hombres, un ser humano que sabe la realidad de cómo todo ser humano naturalmente es, y para lograr un estilo de vida, para desarrollar la conciencia y el carácter, se requiere mucho poder dentro de sí mismo, dominio propio. Entonces, sabe que va a tomar tiempo y va a tomar eventos y situaciones naturalmente. Y es lo mismo que pasa contigo y conmigo en nuestra vida natural. Sigamos al espíritu de vida eterna, sigamos los principios y valores, sigamos el reino de Dios y la vida eterna, así como Pedro siguió. Y vemos cómo en el proceso cometió errores, pecó, falló a la marca. Y vemos en otra ocasión cuando Jesús también diciendo que le era necesario morir. Y Pedro, entiendo que dice, jamás ni nunca, yo pareceré contigo, yo moriré. Si es necesario, yo voy a la muerte contigo. Y ahí es cuando Jesús le dice, hoy me negarás 3 veces. Y aquí vemos entonces la realidad de todavía esa naturaleza interna impulsiva, donde reacciona a situaciones
sin pensar lo correcto, porque todavía el carácter no está desarrollado. Y entonces vemos que en un momento uno puede estar, yo hago todo esto y yo voy para allá y yo digo esto y hago todo. Y en un abrir y cerrar de ojos, en el mismo día, se pueden presentar eventos, situaciones, la realidad del día que confronta las palabras que uno dijo. Es como decir, históricamente Jesús enseñó, según Mateo, en el Sermón del Monte, uno de los principios de la sinceridad. Y por ende, no juréis, sino que tu sí sea sí y tu no sea no. Y entonces vemos a Pedro cuando él dijo, yo voy a la muerte contigo. Si tengo que morir, lo hago. Y Jesús le dijo, hoy tú me vas a rechazar. Hoy tú me vas a negar. Y vemos entonces en el proceso, según Mateo capítulo 26, versos 69 al 75, donde entonces situaciones se presentaron y Pedro llegó hasta el punto de decir, Pedro juró, esto es en el verso 74 del capítulo 26 de Mateo, Pedro juró que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Mira lo que significativo que dice el verso 75. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro antes de que cante el gallo. Negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Miremos estas experiencias de Pedro. Y como les hablé al principio, el desarrollo personal hacia la perfección en este crecimiento espiritual, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con el desarrollo o la realidad emocional de cómo como seres humanos naturalmente somos, cómo somos influenciados diariamente y constantemente por la realidad de nuestro contexto que constantemente nos está bombardeando, influenciando a tomar decisiones. Y como lo vemos aquí en la vida de Pedro, diferentes realidades se presentaron que manifestaron, que sacaron de él la sincera realidad de lo que él contenía en su mente y corazón. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 15, verso 19, porque del corazón, representando a todas esas emociones, el proceso de los pensamientos, sentimientos, emociones que terminan en nuestras acciones, porque del corazón sale el enojo, sale la ira, salen las manipulaciones y mentiras, sale el miedo, sale el rencor, sale toda maldad, toda hipocresía. Y por eso en el camino hacia la perfección, siguiendo la vida de Jesús el Cristo, siguiendo al Espíritu de vida eterno, siguiendo los ejemplos de Pedro para relacionarnos, entonces necesitamos hacer ese análisis interno diariamente para así autoevaluarnos y conocernos mejor a nosotros mismos y cuestionarnos, porque yo soy tan egocéntrico. Mira mi sincera realidad de que no soy sincero, que fui medio hipócrita aquí en la forma en que le dije esto, que exageré esto un poco para yo hacerme ver mejor.
Y así sucesivamente, diariamente, hacemos cosas, pensamos, actuamos, reaccionamos sin demostrar el control. Y es entonces porque podemos tener tradiciones, religiones, actividades. Podemos hacer a veces muchas oraciones y no tomar el control por la capacidad que tenemos y la responsabilidad de entonces accionar conforme a lo correcto, lo justo, lo bueno, lo que uno va aprendiendo y lo que uno va entendiendo, para que en un principio que uno entienda y comprenda, como el principio de hermandad, de sinceridad, de respeto, uno procure en el día de hoy cómo puedo crecer en esta área, para el beneficio mío y para el beneficio de mi inmediato contexto y para el beneficio de cada y una de las interacciones o relaciones que yo hoy tenga. Y cuando situaciones surjan, que surgen inesperadamente, cuando uno va guiando, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos viviendo la vida normal de lunes a lunes, cada día trae su afán, su agenda, sus escenarios. Pues entonces uno pueda tener y desarrollar las virtudes, las características, las cualidades que revelan la esencia de lo máximo que contenemos aquí. Porque siempre, sinceramente, la realidad de la vida va a probar lo que tenemos aquí y aquí, que predomina en nuestro ser. Y por eso estas enseñanzas, para que crezcamos en el espíritu, crezcamos en el ánimo, crezcamos en el entendimiento que causa entonces las acciones en el proceso natural que uno va poniendo en práctica, va cometiendo errores. ¡Bum! ¡Wow! Aquí fallé a la marca bien brutal, aquí pequé. Y uno los reconoce, pero no se quede en ese estado de la culpabilidad que destruye. Y lamentablemente a través de tradiciones de fe se especializan como que en tanta creadera de culpabilidad. Porque pecaste aquí, porque esto, aquello, allá. No, crece, sé una mejor versión de ti. Conoce, responsabilízate, toma control y dominio de ti, cambia esa forma de pensar, renueva tu mente, aprende de esto, practica esto, sigue hacia adelante, sigue este ejemplo de la vida de Jesús, sigue esta realidad. Y es inevitable que se perfeccione uno. Es inevitable que uno cambie, que uno crezca, que uno aprenda. Y que uno en el aprender dice, eso no lo vuelvo a hacer. Y así vemos el ejemplo de la vida de Pedro. Sí rechazó al maestro, sí por su egocéntrica forma de ser. Y sí todas estas cosas. Y vemos las muchas experiencias más que él tuvo según los evangelios. Una persona que caminó sobre el agua según esta forma metafórica y significativa cuando usa el símbolo. ¿Caminó sobre el agua literalmente? ¿O el agua en esta historia simboliza algo significante que podamos aprender del mismo principio para cómo caminar
sobre lo que el agua representa. Entonces podemos llegar a las últimas palabras en la vida de Pedro como consejo que él da. En la segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, voy a leer del versículo 5 al 8 y dice: en vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. Al control propio con perseverancia. A la perseverancia con sumisión a Dios. A la sumisión a Dios con afecto fraternal. Y al afecto fraternal con amor por todos. Cuando más crezcan en esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. So Pedro concluye en su vida, en su desarrollo hacia la perfección, con palabras que causaban el mismo espíritu en su audiencia. El espíritu que él contenía en su ser cuando escuchó por primera vez las palabras de Jesús, cuando le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Y vemos como Pedro siguió a Jesús, siguió el ejemplo, siguió las características, siguió y aprendió del carácter, de la mentalidad, del sentir, del motivo, del interés, de la iniciativa, del dominio propio, del amor. Pedro aprendió todo eso porque él bebió la carne y bebió la sangre, simbólicamente representando, él vivió la vida con Jesús. Y así fue como máximamente aprendió. Y a través de sus palabras los siguió. Siguió al Espíritu hacia la perfección. Y donde entonces Pedro vemos cómo cumplió lo que el Señor le había dicho. Lo que sucedería al seguirlo. Donde Pedro entonces pescó hombres, compartió el mismo espíritu. Su vida vino a ser un ejemplo donde otros se pueden relacionar. Y ese mismo espíritu y realidad hoy a ti y a mí nos concientiza. Y lo encuentro significativo para en nuestro contexto sigamos hacia la perfección. Porque la perfección es algo que podemos alcanzar. ¿Cuándo? En nuestro presente. Por eso tenemos estos ejemplos de vida. Y queda de nosotros en tomar la cruz, en responsabilizarnos hoy diariamente y hacer lo correcto. Porque tenemos esa capacidad de hacer lo correcto siempre. Y si fallamos, y si cometemos error, y si pecamos, tenemos la inmediata capacidad de inmediatamente cambiar y comenzar de nuevo a perfeccionar el error, el pecado, lo que hicimos mal. Y esa es la realidad de este reino espiritual dentro del ser, dentro de ti y de mí, que si lo descubrimos, que si indagamos más, es el agua de vida eterna que siempre está rebosando y sacia y salta para vida eterna, que uno nunca jamás tendrá sed, porque al vivir por este espíritu, al vivir por este sentir hacia la perfección, es inevitable que entonces
la realidad de el fruto o del bien de las riquezas que el reino de Dios contiene, mientras uno va caminando en tal esencia, espíritu, sentir, esa realidad siempre será manifiesta. Y esa es la perfección alcanzable. Y esa es la perfección que Jesús como Cristo demostró. Y esa es la perfección que también vemos en la vida de Pedro, cómo se perfeccionó a sí mismo y siguió hacia la perfección. Así que sea esto una enseñanza de motivación para nosotros, para en nuestro presente, no importando en el estado, condición, sentir, ánimo que tengamos, tienes la capacidad dentro de ti mismo de comenzar de nuevo, de cambiar. Y entonces añádele a la fe conocimiento de estas historias comenzando, conocimiento de las virtudes, de cómo uno puede crecer como ser mejor persona, cómo yo puedo hoy ser más paciente. Pues entonces cuando venga el tapón, cuando venga la fila larga, disfrútalo. Disfrútalo porque ahora contienes esa mente o la vas desarrollando, porque esa prueba, la prueba del tapón, la prueba de las filas largas o todas aquellas realidades que el día te pueda presentar para practicar la paciencia, para practicar la sinceridad, para practicar la honestidad, para practicar la rectitud, el servicio, la amabilidad, para practicar todas y cada una de las características o cualidades que representan el reino de Dios, entonces está presente en el momento ahora para que estés consciente de tal prueba y la superes y crezcas. Pases de un ser natural a ese ser sobrenatural que crece espiritualmente al desarrollar su carácter personal, su dominio propio en las virtudes que llevan a crecer espiritualmente, que es crecer emocionalmente, en ese control de cuando antes uno tenía los impulsos de yo me desespero y me voy de aquí, o yo no puedo esperar, o yo no. Ahora uno con calma y paz porque tenemos el reino en nuestro ser, esa conciencia que le brinda paz a uno, y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y dónde reside esa paz? Dentro de uno. No es algo que está allá arriba en el cielo que Señor, dame, tráeme. No, es una realidad que tú contienes y que tú entonces ahora la vives, la manifiestas, la extraes de ti mismo, la practicas en el momento. Y así en cada situación hay la realidad o la virtud interna para corresponder. Y por eso nos es necesario descubrir esa realidad, ese espíritu de vida, esa chispa que siempre motiva. Entonces, ¿a cuál es la acción correcta en este momento? Esta es. Y esa es la realidad de los que seguimos hacia la perfección. Entonces la vida es el salón de clase y a través de las pruebas nos ayuda a crecer a tal realidad. So, disfrútala hacia la perfección. Es alcanzable. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.